Randy Orton con los 2 títulos, recordemos, ¿no? Ese momento TLC 2013 y demás. Toda la gente que había alrededor, es que el roster era un desastre. Y además toda la historia de la autoridad es una de esas historias que no solo mucha gente criticó en su día, sino que le llevó prácticamente a no ver y a no consumir WWE. Veía el otro día en redes un comentario que decía: Randy Orton llevando el título de WWE y el World Heavyweight tenía niveles de aura increíbles, ¿no? Y me paro a pensar y a revisar un poco en mi cabeza y algunos momentos de la WWE del 2013-2014, igual que la WWE también de las Ruthless, por ejemplo, ¿no? Que el otro día se nos echaron encima. Oye, ¿cómo que 2008 es un mal año? Si fue increíble, no sé qué. Yo flipo. O Jinder Mahal, ¿no? Que mucha gente ahora incluso dice que fue un buen reinado el de Jinder Mahal. Fue un buen reinado. No. Lo fue en su momento y lo llevo diciendo desde su momento, pero continúa. No. Jinder Mahal estuvo bien en la siguiente entrada como campeón y ya está. Y para hacer el shock value y punto. O sea, no era un buen campeón ni fue un buen reinado. Pero dicho esto, ostras, es increíble porque yo veo el clip al que se refieren, ¿no? Por ejemplo, el de Randy Orton con los 2 títulos, recordemos, ¿no? Ese momento TLC 2013 y demás. Y, tío, toda la gente que había alrededor, es que el roster era un desastre. Y además toda la historia de la autoridad, yo creo que con la salvedad del éxito de Seth Rollins, es una de esas historias que no solo mucha gente criticó en su día, sino que le llevó prácticamente a no ver y a no consumir WWE. Entonces me sorprende el revisionismo en muchos aspectos, especialmente con WWE, cuando ves 2-3 clips y parece que todo fue increíble. La realidad es que no. Como cuando 2010 fue un año de la hostia en WWE, porque como molaban los Nexus, Nexus. Qué desastre lo de los Nexus, con todos mis respetos, lo que iba a ser y lo que fue. Pues eso. Yo lo tengo en cierta estima, no sé a ti, evidentemente porque crecimos con ello, pero ¿te paras un poco a reflexionar sobre las historias que se confeccionaron, los luchadores que se atrayeron, lo que pasó al final? Cómo se desbanca Wade Barrett por un lado, cómo llega CM Punk, cómo se construye a los luchadores de abajo y demás. Es un desastre de niveles estratosféricos. De hecho, Vince no aprieta el gatillo con Wade Barrett y me parece que ese es el primer gran error que tienen y a partir de ahí todo va cuesta abajo. No, el primer gran error es SummerSlam. Bueno, sí. A partir de ahí lo que quieras, el primer gran error es SummerSlam. Pero vamos, que es un stable que tiene todo el talento del mundo, que se ha demostrado. Daniel Bryan es muy buen luchador, Wade Barrett es muy buen luchador, Skip Sheffield funcionó como... no me sale el nombre ahora. Como Ryback, Heath Slater y Justin Gabriel son buenos luchadores, McKinney, Harris y demás funcionaron como tal, Mason Ryan, que es Batista, si Batista fuera Gales. Había talento. ¿En qué se usó? En mierda. Ya está, se usó en mierda, se usó en darle otro push a John Cena, un push que no era necesario. Y mira que podía haber funcionado, porque la historia funcionaba bien, porque era un inicio nuevo, pero magia. Si tuvieses que decir una buena etapa a nivel creativo de Vince McMahon en los últimos 20 años, ¿con qué te quedas? Un error, un acierto, has dicho, perdón. No, un acierto. O sea, una buena etapa. 20 años es de 2005. No es fácil, Diría que 2006 y 2007 pueden ser los 2 mejores años. O 2017 a lo mejor. La de separación de marcas es 2017. Sí. ¿A quién le gustaba Raw? Claro, es que ese es el tema, es que a todos nos gustaba SmackDown, pero Raw existía. ¿Entiendes? Cualquier cosa que lleve desde el nombre Roman Reigns, mal. Por parte de Vince. Mal o muy mal. The Shield medio funciona, pero la realidad es que The Shield se basa en historias horrendas por el título mundial. Es difícil. Es que estoy intentando pensar realmente algún momento que fuese a pasar la historia como tal. No momentos puntuales en los que dices, mira, aquí debutó The Shield, me lo invento, ¿no? O aquí debutaron la familia de Bray Wyatt, etcétera, ¿no? No hablo de eso. Hablo de realmente momentos a nivel de consistencia que funcionasen de forma espectacular. Porque, claro, yo pienso en el inicio
de ese jefe tribal, construcción de Roman Reigns en plena pandemia, pero eso no engloba lo que era el producto total. El producto total te metía un Elias contra el luchador random en WrestleMania y no pasaba nada, ¿no? Y te hacía historias que eran peripecias. La era pandémica es una era horrorosa a muchísimos niveles. Alex, es tan fácil como que posiblemente los dos ascensos más importantes, que son Shield en el 14-15, y yo diría que el final de la storyline de la autoridad no tiene ningún tipo de consistencia. Shield son heels malos malísimos, supuestamente apoyado a CM Punk, en cuanto al público le gusta, cambian. Y Dolph Ziggler salva al Team Cena y por tanto acaba con la autoridad para que la autoridad vuelva en 3 semanas y Ziggler desaparezca 4 semanas después. Es que es duro, pero es así. Los primeros años de esos 20 años que tú has dicho funcionan bien, con las ruthless, con storylines más o menos alternativas. Llega todo el tema de Chris Benoit, se acaba eso, también la storyline del hijo ilegítimo de Vince, de la muerte de Vince, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya está. Todavía me acuerdo del Royal Rumble de 2015 o de Kane corporativo, ¿eh? Por ejemplo. Que es que hemos vivido muchas etapas de verdadera basura creativa, ¿eh? Es que te paras a pensar fríamente, intentando separar un poco los sentimientos y demás, y es un verdadero desastre en líneas generales. De hecho, es que creo que, por ejemplo, Vince llega tarde a muchísimas cosas. Se da cuenta tarde de muchas cosas, ya sobre todo en esta última etapa, en las que él hace cosas que tenía que haber hecho mucho antes y las hace tarde porque se ve prácticamente obligado por hacia dónde va su producto y hacia dónde va sobre todo la gente que consume ese producto. Y no hay tanta cosa memorable. Hay cosas en cuestión que van pasando de generación en generación que pueden convertirse en memorables y hay otras cosas que recordamos como tal pero que no lo son, ¿no? Yo hablaba de Jinder Mahal, hablaba de Nexus, o hablaba de The Shield, pero realmente tú y yo ya lo hemos hablado esto varias veces, pero realmente la épica de The Shield se construye precisamente cuando los tres salen del grupo y se convierten en estrellas individuales. Pero ¿sabes cuál es la trampa con eso? Que es una trampa además muy fea. ¿Cuándo ha estado Vince en la situación? Es decir, de todo lo que has dicho tú de hacerlo demasiado tarde, empujado por el público, ¿cuándo Vince no ha hecho las cosas así o no hacía las cosas así? Sí, pero sí que es cierto que llegó un momento. Evidentemente la actitud también llega tarde, ¿eh? Porque le come la tostada a WCW. No es que llegue tarde, es que recordemos que en 1995 había curas peleando. Y que en 1996 empieza con The Flying Nuns. Y que en 1997 empieza con The Flying Nuns, con programas semanales totalmente parados, con shows que duran 15 minutos, con gente como los Godwins. El único momento donde Vince es verdaderamente innovador es cuando está con el agua tan al cuello que lo necesita. Cuando crea WrestleMania y si WrestleMania no es un éxito, le debe tanto dinero a los japoneses que tendría que desaparecer. Cuando decide cargarse todas las indies. Cuando... Bueno, las indies, los territorios en aquel momento. Cuando ve que WCW le está comiendo tostada por completo con un programa mucho más adulto. Vince tampoco sabe hacer la storyline de la Invasion. Vince en las Ruthless tiene un producto absolutamente desastroso que es Raw y uno absolutamente maravilloso que es SmackDown. Y si alguien dice que Raw no es desastroso, que se mire en los primeros meses después de la separación de marcas. ¿Alguien recuerda la Resistance? ¿Alguien recuerda a Triple H teniendo una rivalidad donde todo el mundo moría, incluyendo la máscara de Kane? ¿Alguien recuerda qué pasó con el título intercontinental, cómo arrancó? ¿Alguien recuerda que...? No lo recuerda la gente. ¿Por qué? Porque han pasado 30 putos años. Bueno, técnicamente 25, 23. Nadie se acuerda. Todo está guay. Ahora, mírate tus Raws antiguos. A ver qué pasa. Mírate las historias que relacionan a Vince. La historia de Vince y Stephanie era incómoda en 2003. Sigue siéndolo en 2025. La storyline de Vince McMahon contra Hulk Hogan. La storyline de Vince McMahon contra Ric Flair. La storyline de Ric Flair contra Undertaker. El último reinado mundial de Hulk Hogan. Todo eso va fuera de tiempo. Y el último reinado de Hulk Hogan funciona por el factor nostalgia, pero la realidad es que era un reinado que era un hombre que ya no podía ser campeón. Y funciona bien, que conste. Y Hulk Hogan al menos hace el job durante ese paso por la empresa. Pero es así. Sí. No, si es que...
especialmente, y ya ni cuento los últimos años, porque ya te digo, 2019 para mí es uno de los peores años del wrestling en WWE, sin ningún género de dudas, con un hastío total a nivel de historias, con problemas creativos gigantes de no saber a quién ir a nivel audiencia, de no entender si tienes adultos o jóvenes viendo tu producto, de intentar hacer una pasta de todo ello y que te salga verdaderamente mal en todos los aspectos, yo te diría, a nivel luchístico, a nivel creativo, a nivel desarrollo de personajes, un desastre, ¿no? Que también mucho de ese problema quizás es de un Roman Reigns al que nos intentaron meter en muchas ocasiones con calzador y luego no acabó saliendo como tal, ¿no? Luego fue exitoso por otros lados y siendo el villano de tu película, ¿no?